Egunon, Bonjour, Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. La película del año 2005, estrenada en España en el 4 de diciembre de 2005. Yo fui a verla en el cine del Puerto Deportivo de Algorta, aquí en Quecho, en esas navidades de 2005, de diciembre de 2005. Es una película que habla de sucesos reales, aunque bastante desconocidos para el público. No sé si siguen siendo desconocidos a día de hoy, en la Navidad de 2014, respecto a mientras se sucedía la Primera Guerra Mundial, por lo menos en el frente occidental ya estabilizado de las trincheras. Es una película de 2005 con la dirección de Christian Carion, con una música espectacular y majestuosa de Philippe Rombi, y el reparto de Diane Kruger, Benno Feldman, Daniel Brühl y luego Danny Boom, que he visto películas de él, como por ejemplo Mi familia del norte, que es la secuela de la película aquella de Bienvenidos al Norte, de 2008, y también Nada que declarar. Esta es Bienvenido al Norte y Nada que declarar, no solamente protagonizadas por Danny Boom, sino también protagonizadas y dirigidas por este actor-director francés, que hace de segundo al mando del capitán francés. Bienvenidos al Norte de 2008, Nada de declarar de 2010, esta película de 2005. Feliz Navidad. Fue nominada al Oscar, mejor película de habla no inglesa, pero no ganó. Nominada al Globo de Oro, mejor película de habla no inglesa, que tampoco ganó. Y nominada al BAFTA, el Oscar británico, a la película de habla no inglesa, que tampoco ganó. Y bueno, pues es una película, sin embargo, una película notable y muy interesante, que cuenta esa historia de una forma bastante inteligente, porque empieza con unas imágenes de ese verano de 2014, con chiquillos, la gente en julio, por ejemplo en París y también en Londres y en otros sitios, estaba planificando las vacaciones de verano, de agosto y de todo aquello, cuando de repente les sorprende la Primera Guerra Mundial y tienen que ir al frente por, como dicen, tres chiquillos, un niño francés, un niño británico y un niño alemán, debemos de ir a la guerra para derrotar a ese malvado que impide nuestro desarrollo nacional. Vemos los inicios, los prolegómenos de la guerra, y vemos cómo está en el caso británico. Vemos en Escocia a dos hermanos que uno está ayudando al cura párroco de la iglesia, ahí en un lugar remoto de las Highlands, porque es famoso el muro de Adriano, pero luego un poco más al norte hizo un segundo muro el siguiente emperador, que luego fue retirado porque no era defendible y además estaba demasiado lejos dentro de las tierras de los pictos o de los escotos. Se ve al inicio de la película ese pequeño murito que hicieron, mucho más pequeño que el muro de Adriano. Creo que fue de Trajano, pero da igual. El asunto está en el que un hermano llega diciéndole: ha estallado la guerra, vámonos a la guerra, y el cura acaba yendo a la guerra acompañando a sus feligreses, y le vemos en las trincheras. Vemos a un tenor, da igual el nombre, que está con su mujer, Diane Kruger, danesa. El personaje de Diane Kruger es de una danesa, lo cual implícitamente está hablando de luego los problemas que habrá con Schleswig-Holstein. Sí, es el lugar donde el tribunal aquel juzgó a Puigdemont y le dejó libre,
para amor y cariño de la justicia española, pues que luego de la final de la Primera Guerra Mundial acabó siendo separado en una zona que acabó terminando siendo incorporada a Alemania y otra que acabó en Dinamarca. Con lo cual hay una cierta relación, sobre todo en el norte de Alemania, respecto a estos personajes alemanes y daneses. Pero está ahí haciendo una interpretación en un teatro en Berlín, parece ser, y en medio de la entrada de el tenor, pues que es curioso porque ese desfile desde el camerino del tenor hasta el escenario en el que le van saludando como si fuera un soldado o un oficial. Es un prolegómeno un poco de lo que luego será la, las trincheras. Es como el viaje del camerino al escenario es como el viaje en una trinchera. No sé, es una interpretación que saco de las últimas visualizaciones que he tenido. Y aparece un emisario del emperador para decir estamos en guerra, con lo cual, bueno, pues habrá que apuntarse. Y después vemos ya directamente el francés ya está directamente en el en la trinchera para comandar un primer ataque cuando ya les han sobrepasado los alemanes y ya están combatiendo en suelo francés. ¿Y qué pasa? El asunto estriba en el que esta película habla de la tregua sobrevenida de Navidad del año 14. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sucediera aquello? Pues probablemente en buena medida porque tenemos que los alemanes y los británicos fueron hasta el siglo XVIII y en parte también en el siglo XIX, recordemos Waterloo, en donde los prusianos y los ingleses lucharon codo con codo contra los ejércitos de Napoleón en 1815, 1814. Es decir, en el siglo XIX eran aliados, aunque también como vemos en la película Barry Lyndon, Prusia e Inglaterra son aliados frente a la tradicional confrontación con los franceses, británicos con franceses y prusianos con franceses, no ya con Napoleón, sino como vemos en la película Barry Lyndon, que aunque no sea un fresco histórico de un personaje y unas tramas, es una trama que digamos que pone en su marco cosas que sucedieron, como por ejemplo esas luchas entre los anglo-prusianos contra Francia y otras potencias. Por lo tanto, gente como los prusianos y luego alemanes que llevaban en la villa Gott mit uns, Dios con nosotros, y los británicos que también invocaban a Dios y eran en buena medida, sobre todo al norte de Alemania, en Prusia, eran dejando Baviera al lado, eran protestantes como los británicos y los británicos tenían de Casa Real la Sajonia Coburgo-Gotha, que a raíz luego de los años siguientes cambiaron a Windsor. Incluso el Kaiser Guillermo hizo aquel chiste de, bueno, ya me invitarás, querido primo, a la próxima obra de teatro de las Alegres Comadres Sajonia Coburgo-Gotha, cambiando el título porque William Shakespeare hizo las Alegres Comadres Windsor y los Sajonia Coburgo-Gotha cogieron el nombre de ahí y bueno, pues si tú cambias el nombre familiar, yo cambio el nombre de la obra de Shakespeare. Es decir, tenían una serie de compadreos, incluso hay con el ascenso en 1901 del rey Jorge V, pues vemos la reunión familiar
en Inglaterra, en Londres, de pues el zar Nicolás II, del Kaiser Guillermo, incluso del rey. Luego, creo que no, fue en 1910, cuando es la reunión en 1901. Bueno, ya me disculparán, es más cerca de la guerra. En 1910, ahí estaba también incluso el rey de España, Alfonso XIII. Todos bastante consanguíneos y bastante familiares. Vemos así pues en esta película, ya entrados en faena, cómo en un momento dado se confluyen en esa granja los ejércitos alemán enfrente, y en dos trincheras enfrente, un sector británico y un sector francés, en el que bueno, pues todos están dispuestos a pasar la Navidad como buenos cristianos que eran, porque en ese momento el elemento religión estaba muy presente y todos eran muy cristianos. Incluso al final se habla de Santa Cruzada, cosa que luego, 20 años después, tratarán de vender en el escenario de guerra civil en España. Gentes como el cardenal Comá o el primado de España. Bueno, pues el asunto estriba en que tenemos ese caldo de cultivo, ese chuchú, respecto a la tradición cultural europea, respecto a la tradición de la Navidad, y dejan las armas en ese día de Navidad del 24 de diciembre, en el que se producen pues cantos, misas. Luego al día siguiente entierran a los muertos, lo cual no es humo de pajas, porque a esos muertos que están enterrando les hemos visto morir en el primer tramo de la película, con lo cual la emoción respecto a lo que ha pasado primero se transmuta luego cuando pasan los sucesos de la Navidad, y por tanto digamos que tiene una carga simbólica, no solamente discursiva, sino también narrativa y visual, de lo hemos visto en la propia película. Uno de los hermanos es el que acaba rompiendo la tregua, porque se ve que arrastra esos odios de los que no se puede separar. Es una película muy rica en detalles, porque el teniente francés le dice a su padre, el general, que se sentía mucho más vinculado a los que estaban enfrente, a los soldados alemanes, que a esos gordos comedores de la oficialía, de los oficiales que están en una casa en la retaguardia. ¿Cómo les pasa a los que están enfrente con el príncipe heredero que está en el frente alemán, que han ocupado la casa unos franceses que viven en la cocina y en el sótano seguramente, viendo cómo sus nuevos amos alemanes están ocupando su casa, como dicen, desde el 23 de septiembre? Y esto luego acabaría pasando factura en 1917 con una serie de rebeliones en el frente francés que amenazaron con desmoronarlo completamente y permitir la llegada de los alemanes a París y a cualquier lugar que les hubiera apetecido. Y fue el mariscal Pétain el que bajó a las trincheras y trató de convencer a los soldados que en realidad él era como ellos y que no tenía ningún sentido y que les iban a dar una serie de vacaciones en la retaguardia, les iban a mejorar el rancho, la comida, y las circunstancias iban a mejorar, y que bueno, parte de sus reivindicaciones iban a ser atendidas. El muchacho este, el Petén, que fue el ganador de Verdún. En esta película evidentemente le tienen que dar un cierto cierre a los personajes de una manera más o menos honorable. A los británicos, escoceses en este caso, les dicen que les van a disgregar por las diferentes formaciones de la trinchera, que van a disolver su unidad,
lo cual técnicamente es cierto, pero no es por estas cosas de la película, porque evidentemente si hubo más tramos de frente en los que sucedió, no iban a disolver todas las unidades del British Special Force, de la Fuerza Especial Británica, destinada a Europa. No, fue más bien que tenían la idea de que los regimientos y las unidades fueran por calles. Sobre todo esto se puede ver en las grandes ciudades inglesas como Liverpool, Birmingham, Londres. Y claro, como las batallas de la Primera Guerra Mundial fueron de gran mortandad, lo que pasaba era, si un regimiento caía en una trampa y morían pues un tercio o dos tercios o un porcentaje brutal de un regimiento entero, pues inmediatamente toda una calle, todo un barrio se entraba en luto porque habían muerto pues todos los hijos de esa calle al estar todos formados y encuadrados en un mismo regimiento, con lo cual al final se dieron cuenta que lo mejor era eh, meterlos en regimientos distintos, con lo cual no tiene que ver con una consecuencia de la Navidad, sino como una consecuencia de que no murieran de tacada, de golpe, todos los miembros de una familia del barrio de la casa de al lado y de la de al lado y la de al lado y hubieran muerto de golpe todos los herederos de una calle. En vez de eso, pues hacerlo de manera distinta e ir intercalando gente de diferentes procedencias. En el caso de los alemanes, les dicen que les van a llevar a Tannenberg, se ve tatuado en la puerta de fuera del tren sellado, curioso, como el de Lenin en el año 18. No, en el 17. A Lenin le llevan en el 17. Es curioso porque es el mismo esquema, el mismo concepto, trasladarles a los alemanes al frente oriental, a Tannenberg, lo cual es curioso porque la historia nos dice que en Tannenberg hubiera sido necesario el traslado, que hubo traslado desde el frente occidental al frente oriental, pensando que hacía falta, porque si no, igual los rusos habrían llegado muy al interior de la Prusia oriental, incluso vete a saber si hubieran llegado a Berlín, con lo cual tuvieron miedo y trasladaron tropas, lo cual luego se vio con la historia después que había sido un movimiento absolutamente innecesario porque, bueno, los rusos, por ejemplo, dejaron de utilizar claves y cifrados y se comunicaban directamente por pues básicamente por teléfono libre, con lo cual los alemanes sabían perfectamente dónde iban a estar los soldados rusos, con lo cual la victoria habría sido inevitable, incluso sin el aporte de las tropas del frente occidental, que eh, fueron bastante necesarias porque tuvieron su ausencia respecto a la hipotética toma de París en ese año 14-15. La ausencia de esas tropas y de ese plus fue lo que impidió llegar más allá del Marne y tomar París. Pues a los franceses se les dice también que van a ir a Verdún a luchar a ese frente que luego fue, como digo, el lugar en el que se coronó Philippe Pétain como el gran comandante en jefe que acabó siendo y la base de su posterior trayectoria tanto militar como política. Por lo tanto, tenemos ese cierre de una historia en la que, bueno, pues hubo intercambio, cartas, en parte a través de la Cruz Roja, pero también la inteligencia militar iba escudriñando lo que los propios soldados iban transmitiendo y, bueno, pues ese elemento emocionante de no solamente lo que hemos vivido, sino cómo se transmite luego posteriormente, que trató de ser eh, ocultado ocultado a la opinión pública y a la posteridad porque para los oficiales al mando era un elemento de vergüenza, cosa que para los soldados participantes no era un elemento
sino de orgullo y de humanidad. Un elemento que luego he podido conocer que no solamente hubo confraternización en parte del frente occidental, sino también en otros frentes parece que hubo algo parecido y que, como digo, la película es una película interesante. Yo la vi en Navidad de ese 2005, en el 91 aniversario de los sucesos. También pasó en otros frentes de guerra, puede que en el frente italiano o en el frente oriental, y al fin y al cabo había polacos, no solamente ortodoxos, sino también católicos, en el lado oriental, con lo cual la religión, las costumbres, la cultura, la Navidad, pues también era un elemento cultural en el frente oriental y por tanto hay más historias que pueden ser recordadas y rememoradas y que seguramente haya publicaciones, no solamente artículos sino libros que merecen ser conocidos y recomendados, como hago ahora mismo, para profundizar en esta historia respecto a la tregua sobrevenida, sorpresa pero emocionante, de Navidad del año 2014. Y en la película se dice que en Nochevieja estarían también con los alemanes a hacer una tregua. No sé si en Nochevieja también hubo en algún lugar del frente algún tipo de tregua, es algo que habrá que mirar y profundizar, pero en cualquier caso, por ejemplo, en estos años de 2005 o quizá un poco después, en aquella zona, los jerarcas de la FIFA y de la UEFA pusieron una especie de placa, de monumento, respecto a la vertiente de que jugaron algún que otro partido de fútbol, esos elementos que no es que fueran cobardes, como se trata de exponer en la película. Los alemanes los envían a Tannenberg, una batalla épica, histórica. A los franceses los envían a Verdún, otra batalla épica, histórica. Y a los británicos no se dice a dónde van, pero probablemente acabarían mmm, eh, engrosando las filas del ejército en Ypres, Passchendaele y otros lugares en los que la Fuerza Especial Británica tuvo una participación importante y épica. Con lo cual no es por eh, un elemento de cobardía, sino por un elemento de humanidad y por un elemento de empatía con los demás seres humanos en momentos de celebración que ya hoy ya no los entendemos. El tema de la Navidad en su acendrado y trascendente punto de vista, pero todavía en el 1914 tenía esa importancia, relevancia estructural, cultural, profunda respecto al propio alma humana y por tanto si eso hizo posible que en culturas que habían convivido y habían vivido muy cerca, a pesar de, sobre todo, como digo, los franceses aparte un poco, pero sobre todo los alemanes y los británicos habían tenido una relación muy estrecha entre ellos. Por eso los franceses son un poco reacios al inicio en esta película. Bueno, pues habían tenido una relación en la que fundamentalmente en el siglo XIX, por la paz de Metternich, derivada de la eh, paz y los acuerdos de Viena, en el Congreso de Viena en 1814-1815, y luego la paz de después de la paz de Metternich y la paz de Bismarck, fundamentalmente Europa había sido un continente de paz, sobre todo en su parte occidental, en la que no había habido batallas entre ellos y por eso al principio de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra o de aquella guerra que todos disfrutaban, vamos a ir a la guerra, vamos a hacer algo importante en la vida por fin, porque había entre comillas demasiada paz, era una especie de agonía entre la juventud, que necesitaban un poco de adrenalina, un poco como luego le pasará a la juventud en el mayo francés, en el mayo de 1968, que también pasó algo en Alemania, el mayo alemán también, y bueno, pues también en el Reino Unido, en Berkeley y todo aquello. Esa falta de ganas que luego
cuando deseas algo tienes el riesgo de que se cumpla, y si se cumple pues realmente no ser lo que necesitas o lo que quieres realmente. Y es que los franceses pues tenían esa historia respecto a el 1870, cuando el Segundo Reich se aprueba en la sala de los espejos del Palacio de Versalles, históricamente el Palacio de la Realeza francesa. Y luego pues tenemos la derivada de que en el 11 del 11 del 18, en Compiègne, en un vagón de tren, les derrotan. Los franceses acaban aceptando la rendición, es decir, el armisticio de los alemanes. Y luego, en el 1940, Hitler tratará de usar el mismo vagón para rendir a los franceses, para tratar de sacarse la espina de encima, es decir, 1870, Versalles, y luego tratan de imponerles el tratado en Versalles, por eso lleva ese título, el tratado de Versalles, el Dictat de Versalles, el tren de Compiègne en 1918 y en 1940. Y luego Hitler, una de las últimas cosas que hizo fue ordenar que donde tenían en Berlín, llevaron a Berlín el vagón aquel histórico para que los franceses no pudieran cogerlo como símbolo de cualquier cosa, y lo mandó destruir. Y se destruyó aquel histórico vagón de 1918-1940 de los armisticios y las rendiciones. Era una historia complicada, difícil, pero luego vemos en la historia cómo en el año 62 a Adenauer y a Charles de Gaulle, que había combatido desde la Francia libre a los alemanes, vemos la reconciliación del año 62, luego la histórica y emocionante reconciliación en Verdún de 1984 entre el presidente François Mitterrand con el canciller Helmut Kohl, cogidos de la mano como representantes de los pueblos franceses y alemanes que se habían enfrentado históricamente. Una imagen poderosa respecto a esa reconciliación. Y luego hemos podido ver posteriormente a Chirac con Gerhard Schröder, a Sarkozy con Angela Merkel, cosa que sorprendentemente en esta película vemos a los franceses un poco aparte, con ese odio acendrado con los alemanes, y no tanto entre los escoceses como representantes de los británicos respecto a los alemanes, a pesar de estar en trincheras distintas. Pero es curioso, entre franceses y alemanes ha habido una reconciliación después del 45 que ha sido el corazón de la construcción europea, y no ha habido ni una sola imagen, búsquenla por si estoy equivocado, no ha habido ni una sola imagen de un primer ministro británico y un canciller alemán equivalente a esa imagen potente, poderosa, emocionante del año 84 en Verdún entre Helmut Kohl y François Mitterrand. Ni siquiera de las demás respecto a los diferentes presidentes de Francia y canciller de la República Federal de Alemania. No ha habido nada igual entre alemanes y británicos, primer ministro británico y canciller de Alemania, lo cual es sorprendente, y en parte, como dice el señor O'Toole en su libro acerca del Brexit, probablemente es parte de las raíces respecto al Brexit y la retórica de una derrota victoriosa, una derrota honorable, una derrota autoinfligida respecto a la memoria histórica. Y para la memoria histórica, como digo, hay necesidad de cosas como esta. Joyeux Noël, para reconciliar a la humanidad con su propia humanidad. Como digo, y habéis podido ver, es una película que tiene muchas aristas, muchas tramas, mucha riqueza en detalles,
que están detrás de todo lo que pudo ser posible ese 24-25 de diciembre de 1914 con la tregua de Navidad, con lo cual es de agradecer que esta coproducción en versión original está hablada en inglés, francés y alemán, esta coproducción europea nos enseñe parte de nuestra historia respecto a lo que hemos podido llegar a ser en la reconciliación que, ¿por qué no?, tiene una semilla en todo lo que significa esa Navidad de 1914. Vean esta película, todas las veces que se ve es emocionante, y yo reconozco que ese diciembre de 2005, cuando estaba terminando de verla, yo lloré con la parte final y los títulos de crédito. Recomendada, investiguen, profundicen la historia para aprender de ella, no cometer los mismos errores y poder sentirnos orgullosos de ser todos nosotros europeos. Eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.